Hola Marina, ¿cómo estás? Nuevamente un gusto agradecerte esta asistencia. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Vale. Bien, realmente un gusto estar acá contigo y Ujú. conversando acá un poco sobre proyectos. Claro, claro que sí, de verdad el hecho de que te hayas unido y hayas aceptado la invitación, pues es muy gratificante. Para las personas que están viendo la transmisión, básicamente Marina está en Lima, Perú. Eh, Tiene más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos y pues como es apenas lógico, ha recibido pues proyectos de diversa índole, de varios millones de dólares, algunos de ellos. Y pues digamos que como es acostumbrado en estas conversaciones, vamos a tener una conversación muy informal. Actualmente, pues Marina en sus últimos 10 años de experiencia aproximadamente, pues estuvo en IBM pues obviamente como Delivery Manager y actualmente está trabajando como Delivery Manager en Kindred, ya 4 años y medio o algo así. No sé si sea más o menos ese resumen muy rápido de tu hoja de vida, Marina. Eh, Sí, sí, efectivamente, yo tengo trabajando más o menos 12 años entre IBM y Kindred. Kindred finalmente es una empresa que partió de lo que eran los servicios de toda la unidad de servicios de infraestructura de IBM y que ahora somos una empresa separada. Así que los últimos 12 años vengo trabajando entre ambas empresas. Ujú. Y antes de eso, bueno, efectivamente tengo un poco más de 20 años de experiencia trabajando en temas de tecnología, inicialmente con toda la parte de desarrollo de software. Yo he sido desarrollador de software, analista programador, gerente de proyectos de desarrollo de software. Y en los últimos 12 años viendo más temas de infraestructura, servicios de infraestructura, y en los últimos 2 años viendo un poco más de proyectos, pero ya del estilo de automatización, data, un poco de IA relacionada a la parte de gerencia de proyectos y a la parte de los servicios que damos asociados a la parte de infraestructura. Pues estamos hablando con la persona que es, como decimos aquí en Colombia, la propia. Porque digamos que creo que todos nosotros hemos arrancado de alguna forma en este área de gestión de proyectos, de alguna forma de analistas, de asistentes, de analistas de datos y diferentes, digamos, cargos de inicio, por llamarlo así. Pero pues actualmente, Marina, pues como les cuento, es Delivery Manager, que de alguna forma, si hacemos una especie, entre comillas, de jerarquía, obviamente todos los Project Managers y todos los Delivery Managers, Program Managers, todos somos soldados, pero si hacemos alguna jerarquía, pues Delivery Manager es como la punta de la pirámide. Marina, tú me corregirás si lo percibes de la misma forma que yo, o el común de la gente, o el común de la comunidad de Project Managers. Sí, o sea, a ver, más que la punta de la pirámide, creo que es la responsabilidad sobre los portafolios de proyectos que nosotros ejecutamos actualmente. Entonces, si bien es cierto, en este rol ahorita no necesariamente estoy a cargo de los gerentes de proyecto, porque estoy viendo otro tipo de proyectos asociados a los servicios que damos. Sí he tenido muchos años dentro de la compañía en la cual sí he estado a cargo de todos los equipos de proyecto, de los gerentes de proyecto que están directamente relacionados a los servicios que damos con los clientes. Entonces, sí, el rol tiene que ver un poquito con gestionar a todos los equipos que a su vez gestionan todos los proyectos y tienen a su cargo todos los servicios que damos actualmente en la compañía, ¿no? A ver, si te hiciera la pregunta así de brochazo, más o menos cuántas personas has llegado a tener bajo, digamos, tu responsabilidad. Mira, el último año tuve 250 personas bajo mi responsabilidad. Obviamente, bajo mío habían varios gerentes que a su vez tenían equipos a su cargo. Eh, no todos eran gente dedicada a la parte de gestión de proyectos, había equipos de proyectos y había equipos de delivery per se, toda la parte técnica como tal. Entonces, sí, he tenido más o menos 250 personas a cargo desde el punto de vista de la unidad de servicios como tal. Y en equipos de proyectos, normalmente entre 15 o 30 personas cuando estaba solo dedicada a ver equipos de proyectos, ¿no? ¿Y cómo hacías para dormir, Marina? O sea, en Ah, serio. bueno. Esa, esa es la Ah, bueno. pregunta. Esa es la pregunta que nos trae hoy.
Porque Yo creo digamos, que o sea, a ver, es una evolución constante, ¿no? En algún punto tú estás metido en la operación, tú estás metido en el proyecto directamente, tú lo gestionas o tienes un equipo directo en el cual sí tienes que estar involucrado directamente en todo. Pero creo que conforme vas gestionando y vas armando los equipos y vas teniendo gente sólida a cargo, eso ya te permite tener espacios en los cuales la gestión ya pasa de ser eh, un micromanagement, como en algunos puntos sí lo tienes que hacer, a una gestión mucho más organizada en la cual ya tienes la confianza de que los equipos están suficientemente maduros como para que puedan trabajar solos y entrar simplemente en los momentos en que realmente requieran el apoyo o la dirección un poco más detallada. Entonces, hay momentos, hay diferentes momentos en los cuales uno no duerme, efectivamente, pero claro. hay momentos en los cuales los equipos van madurando y conforme van avanzando, creo que te van dando el espacio para sacar y verlos desde afuera, ¿no? Y, pero de todas formas, en el momento en el cual tú asumías, digamos, la dirección de un equipo, pues digamos que ese equipo probablemente sí, probablemente ya fuera un equipo maduro, que se comunicaba bien, que se integraba bien, que tenía como ciertas directrices claras, pero probablemente en algunos otros momentos no. Y creo que esa presión, como es el nombre de este webinar o de este conversatorio, que se llama liderazgo bajo presión. Es decir, yo no me imagino, tengo la absoluta certeza que existen unos compromisos a nivel de organización y de proyecto y entras tú de alguna forma a tratar de alinear expectativas de portafolio, no de proyectos, de portafolios con el equipo que lo iba a empezar a desarrollar y probablemente no te encontrabas con un escenario ideal. Eh, de aquí vamos. ¿Cómo manejas esta presión? O sea, ¿cómo hacías? Porque 250 personas a todo nivel y equipos de 30 personas, pues digamos que no sé, el perfil de las personas puede ser bastante heterogéneo y todo el mundo no es igual, o sea, no todo el mundo trabaja al mismo ritmo, con la misma dedicación, con la misma visión estratégica. ¿Cómo? Enséñanos, o sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? A ver, o sea, cuando tú manejas equipos de 15, 20, 30 personas, creo que puedes llegar a hacer el management adecuados porque puedes hacer un uno a uno que te permite primero conocer a la gente, entender, lo mismo dices, cada persona es un mundo diferente y cada persona necesita un direccionamiento diferente y cada persona necesita una gestión diferente. Pero cuando tú ya manejas equipos unidades donde tú estás hablando de 100, 200 personas, es imposible que llegues a controlar y a manejar. Por eso que tu estructura o la gente con la que trabajas o los gerentes que tienes a cargo tienen que tener una base sólida para que les permitan a ellos a su vez manejar a los equipos, porque definitivamente no le vas a llegar a las 250 personas y no puedes, es imposible. Entonces, ahí es donde trabaja un poco la estructura o la gestión que haces con tus reportes directos, de tal forma que puedas tener el control de toda la unidad. ¿Y cómo haces para alinearte cuando llegas a un equipo nuevo? Es básicamente conocerlos primero. Una, o Ujú. sea, yo creo que es importantísimo escucharlos, porque nosotros podemos llegar con muchas ideas, con muchas formas de trabajo, con una estructura ya definida de roles anteriores o de experiencias anteriores, pero si no escuchas al equipo que te están colocando a cargo, al que estás tomando, es bien complicado que lleguemos a poder trabajar de la manera adecuada. Entonces, lo primero es escuchar, entender, ver cuáles son las necesidades que tienen, ver cuáles son los problemas que tienen en el momento en que tú llegas al equipo. Y antes de tomar cualquier acción, es empezar a observarlos y a verlos. Porque una cosa es lo que el equipo te puede contar o cómo se siente o cómo creen ellos que se están manejando las cosas o las situaciones y otra cosa es ver realmente cuál es la visión del cliente, cuál es la expectativa del cliente, cómo se está comportando realmente la interacción del proyecto o del equipo donde están cada una de las personas o los project managers asignados. Entonces, creo que cuando llegas a un equipo básico es escuchar, observar, entender antes de bajar cualquier directiva, antes de bajar cualquier acción, antes de cambiar cualquier cosa dentro de los equipos, es
tener un panorama bastante claro y con eso Ujú. recién empezar a ver en qué cosas puedes tú aportar, qué necesitas cambiar. Hay momentos en que necesitamos hacer cambios definitivamente o qué necesitas consolidar con estos equipos, porque no necesariamente todas las prácticas que uno trae le calzan a todos los equipos o toda la experiencia que uno puede haber tenido es la misma que va a replicar para todos los proyectos. Sí, ahí sí tienes toda la razón. Y me haces acordar de un par de conversaciones que tuvimos con Daniel hace algunos meses y hablábamos que cuando llegamos a un reto nuevo, a un equipo nuevo, es poco más o menos cuando tiene uno un hijo nuevo. Uno puede haberse leído todos los libros de cómo ser papá. Luego tuvo su primer hijo y probablemente los libros de cómo ser papá sirvieron un 10%. La experiencia que uno tiene en la práctica es lo que hace que de alguna forma uno sea exitoso o por lo menos no haga el ridículo siendo papá. Y luego llega el segundo hijo y la teoría más la práctica, lo que tú acabas de decir. No todas esas prácticas van a calzar efectivamente con un equipo nuevo. Entonces, y algo que hablábamos con Dori también hace unas semanas, tenía un término que me gustaba mucho y decía, es que lo primero que yo hago es hacer una arquitectura humana, que es prácticamente lo mismo que tú estás diciendo. Entender, organizar, mirar jerarquías, mirar qué se puede repotenciar, qué hay que cambiar, porque fijo, con toda certeza hay que cambiar cosas cuando, o sea, toca alinear expectativas cliente, personas, contrato además, y todo eso requiere una visión, pues incluso hasta, diría yo, como extrasensorial. A veces, no sé, a veces tú tienes que tener una bolita de cristal para saber qué está pasando dentro de un equipo. Seguramente te ha pasado. Saludo a las personas que se están reportando acá. Hola Esmeralda, muchas gracias por el saludo. Hola Carlos Manuel, muchas gracias por el saludo. Por favor, quienes quieran interactuar con nosotros pueden escribir ahí y yo voy a estar leyendo los comentarios que ustedes pongan. Preguntas, comentarios, críticas, tomates podridos, lo que quieran poner ahí, que lo vamos a estar haciendo ahí. Pero bueno, Marina, nos cuentas el camino bonito. Eh, pues digamos que obviamente con tu experiencia, las prácticas que tú ya tienes, pues obviamente van a funcionar casi que a la fija. Pero en ese paso en el cual tú, o en esa progresión, o en esa, digamos, incremento de tus responsabilidades, seguramente te enfrentaste con una situación que te dejó cicatriz y te dijiste, pero ¿cómo me hacen esto estos señores? ¿Por qué no me avisaron? Eh, no sé, alguna cosa que te haya pasado que tú digas, miren, de verdad, no caigan en esto. O sea, para que nos des un consejo de tus experiencias previas, algo que tú digas, mira, definitivamente me costó sudor y lágrimas, pero lo saqué adelante. No sé si tienes algo en esa progresión hacia ser un delivery manager. Mira, o sea, yo creo que en todos los proyectos aprendes cosas. Ujú, Cualquier proyecto que nosotros tomemos son diferentes, todos sin excepción. Y, y en la mayoría de proyectos siempre te vas a enfrentar a diferentes desafíos por diferentes motivos. Pero algo que creo que es básico dentro de la gestión como tal en nuestros roles cuando hacemos gestión de proyectos es la parte de la comunicación. ujú. Entonces, sí me ha tocado y me ha tocado problemas serios con los clientes, pero por cosas muy básicas, porque no se comunicaron los riesgos a tiempo, porque a pesar de que lo sabíamos, alguien lo guardó y dijo, yo creo que lo puedo resolver solo y no socializó el problema o la inquietud que tenía y finalmente terminan con problemas mayores o terminan reventando o el cliente termina fastidiado porque no se le comunicaron cosas a tiempo. Entonces, en el eje central de todo el trabajo que nosotros hacemos, los problemas principales en los cuales he tenido que lidiar o entrar o soportar a los equipos es en temas de comunicación. Yo creo que los temas técnicos terminan pudiéndose resolver con más o menos gente eh, y ubicando gente que tenga un poquito más de experiencia, colocando o moviendo algunas piezas, pero si las personas que gestionamos el proyecto no logramos comunicar de la manera adecuada, por más bien que estemos haciendo las cosas, terminamos teniendo algunos problemas. Entonces,
Sí he tenido varias cicatrices, muchísimas a lo largo del tiempo, Por en mi favor. rol como project manager y en mi rol como gerente de delivery, pero siempre ha sido, yo creo que en esa base, ¿no? En los roles como cuando project manager, cuando recién estaba empezando, hace mucho más de 20 años, teníamos eso. O sea, como yo venía de ser desarrollador y venía de ser analista, y yo sabía echar código, y entonces estaba con la gente ahí, entonces yo decía, bueno, esto lo sacamos porque lo sacamos, y no comunicaba necesariamente a tiempo los problemas porque decía, bueno, trabajando el fin de semana y meto yo la mano también y programo, y entonces y cuando no llegábamos a la fecha y volteaba a mi jefe, yo tenía que ir a explicarle que asumí que sí podíamos hacerlo porque basado en la experiencia que tenía, sabía que se podía lograr y no había previsto de que nos iba a jugar en contra, no sé, unas pruebas que el cliente no había hecho o algo que no nos habían La explicado. plataforma. Ujú. Entonces, eh, el asumir, ¿no? El asumir cosas dentro de un proyecto sin tener realmente la certeza de que vas a poder hacerlo o vas a poder controlar las situaciones, es lo que termina llevándote Ujú. a veces desvíos o a veces simplemente quedas mal con el cliente por una asunción, por una pregunta tan sencilla que pudiste haberle hecho, pudiste transparentarle o pudiste haberle reportado a tiempo. Entonces creo que los principales problemas que yo he tenido, o sea, más allá de situaciones en las que hay eventos que no puedes controlar definitivamente, porque siempre van a pasar algunas cosas, es cómo he ido madurando yo en el contexto de saber comunicar a tiempo, saber comunicar, ni siquiera a tiempo, saber comunicar, que es el primer paso, que es que el que me ha tocado aprender, o sea, con los años, ¿no? Ujú. Acá Esmeralda hace una pregunta que, como decimos aquí en Colombia, es el santo grial de los project managers. Y no quiero responderla yo, obviamente, tú eres la invitada, pero Esmeralda nos pregunta, ¿cómo mantener la confianza del equipo cuando los plazos son poco realistas y la presión viene de la dirección? Y eso nos pasa todo el tiempo. Ujú, Eh, a ver, hay un rol que nosotros siempre tenemos que jugar y creo que en la medida que nos vamos haciendo un poquito más sólidos o ganamos un poco más de experiencia, sí tenemos que saber también jugar hacia adentro y hacia afuera. No todos los plazos que nos ponen son los plazos que nosotros vamos a tener que cumplir. Pero salir a decir no voy a llegar porque sé que no voy a llegar por ujú. experiencia, porque estoy mirando y digo, bueno, en 2 días no voy a hacerlo. Entonces, no es suficiente para que alguien diga, ok, no llegues, te voy a cambiar el plazo. Saber que no voy a llegar es presentar los argumentos suficientes donde yo pueda explicar claramente y con hechos y concretamente por qué no puedo llegar a los plazos y qué es lo que tengo que hacer para llegar a los plazos y qué necesito para llegar a los plazos. Y esas son las conversaciones que nosotros tenemos que empezar a tener a veces con las gerencias, con los directivos, con nuestros jefes y con los clientes, Y con ¿no? el equipo de ventas. El Y equipo de con el ventas, equipo de... ay Jesús, María y José, el equipo de ventas, o sea, te dicen, mira, quiero un bebé. Y yo, claro, contratamos 9 mamás durante un mes. Te lo hace, así es, los equipos de ventas son, o sea, yo los adoro, los aprecio mucho porque la presión que ellos están, la presión a la que ellos están sometidos es brutal, tienen que tener resultados, pero de verdad, te venden un bebé en un mes y, bueno, pues traigan 9 mamás. Disculpa que te interrumpí, pero No, también no, eso me ha pasado, claramente. es que y es cierto. A ver, uno de los conflictos que yo he tenido a lo largo de los años ha sido con el equipo de ventas, con los Ujú. equipos de ventas. Y si por ahí en algún momento me cruzo con alguien que trabajó del otro lado con ventas, no, no me deben querer mucho, pero creo que es, otra vez, vas cambiando y vas ajustándote y vas evolucionando. Sí, el equipo de ventas tiene una expectativa a veces diferente al equipo que nosotros tenemos en el delivery. Sin embargo, el trabajo coordinado con el equipo de ventas que vas generando, la relación que vas generando con ellos, es la que te va a permitir finalmente que aterricemos en un punto medio.
entre las 9 mamás para sacar un bebé en un mes y Ujú. entre un bebé 7 mesinos tal vez que pueda ser viable, ¿no? Que hay que Entonces, meterlo en la incubadora, que hay que meterlo en la incubadora que dos hay que meterle al mesecitos. incubador y que le vamos a tener que meter mucho foco y mucho cuidado, pero va a salir Ajá. adelante. Claro. Entonces, sí hay un trabajo coordinado que se puede lograr hacer con los equipos comerciales y llegar a un punto medio, o sea, a un punto donde la venta sea factible, ¿no? Que Ujú. es lo que se necesita, porque finalmente nosotros no vamos a tener proyectos si ellos no logran vender algo. Claro, claro, claro. Entonces, pero eso es una conversación y es madurar una relación que tenemos que hacer para que cuando ellos salgan a vender, salgan con un input adecuado del lado nuestro, para que cuando ellos salgan a vender, nosotros estemos involucrados en la venta y logremos que los plazos sean razonables. Nunca van a ser los que nosotros queremos, porque Ujú. es bien difícil decirle a un cliente, mira, no, tú lo quieres en 6 meses, pero yo te lo hago en un año. No te lo va a comprar a ti, se lo va a comprar a cualquier otro proveedor que le prometa que lo va a hacer en 6 meses y de repente no se va a demorar 6 meses. Se va a demorar el año que tú le dijiste al inicio. Pero ahí Ujú. es donde tenemos que empezar a jugar un poquito entre la expectativa del cliente, lo que necesita vender el vendedor y lo que nosotros decimos es viable o no es viable. Entonces, ¿cómo mantienes? Y la pregunta era, ¿cómo mantengo el equipo o cómo mantengo la dinámica con el equipo cuando tengo plazos que a veces parecen no ser razonables? Y es que en algún momento, primero que es que el equipo te tiene que demostrar que realmente no es razonable. Yo creo que somos muy rápidos para decir no. Ujú. Entonces, ahí tú vas aprendiendo a cuestionar y a challengear realmente a la gente y vas a ver que algunos de esos no se van a ir convirtiendo en sí, o sí con estas condiciones, sí, Ujú. pero necesito esta ayuda y es válido. Y cuando realmente llegas al punto que es no, ya te toca a ti ir a negociar eso con el cliente, a ti como líder del equipo, con el cliente y con las gerencias, pero llegando los argumentos suficientes y el plan de acción necesario para decirle, no voy a llegar en 4 meses, voy a llegar en 5 con estas condiciones, ¿no? O voy a llegar en Ujú. 4 meses, pero voy a llegar con un MVP, con un producto mínimo, y en 5 te entrego el producto final, pero en 4 vas a poder salir a producción con esta funcionalidad mínima. Entonces, Entonces, ujú. hay una negociación ahí y con eso contengo al equipo, trabajo con el equipo, no lo mato al equipo, eh, pero logro tener algún tipo de resultado de cara a lo que está esperando el cliente o la gerencia. Entonces, para resumir un poco y pues, responder de alguna forma la pregunta que nos hace Esmeralda, para mantener la confianza, pues comunicación, información, datos realistas y en el caso en el cual ventas haya hecho algún tipo o haya comprometido algo en lo cual pues realmente sea difícil tener argumentos como para poder, o sea, solicitar Negociar. argumentos al equipo Finalmente para terminas negociar negociando. y negociar. Eso es, digamos, creo que es parte para mantener la confianza. Y la confianza se da, ¿cómo? Pues con comunicación, no simplemente diciéndole, eh, tenemos que entregar, no, o sea, con un apuntando en la cabeza. Definitivamente uno, como gerente de proyecto, tiene que entrar a negociar Para con llegar a eso. los plazos, tú dependes del equipo, depende de la Ujú. gente, porque el trabajo no terminas haciéndolo tú, terminan haciéndolo ellos. Y, y para que ellos logren comprar, que es ahí a donde tenemos que llegar, es cómo tú les vendes la necesidad, les explicas cómo compran ellos el proyecto, que sea parte de lo que realmente van a poner todo para llegar ahí, ¿no? Entonces, sí tienen que, o sea, tú tienes que hacer una venta hacia afuera y una venta hacia adentro también, Ujú. ¿no? Claramente. Sí, no, totalmente de acuerdo. Entonces, pues, Esmeralda, espero que se haya respondido tu pregunta. Obviamente, esa pregunta es difícil, pero definitivamente creo que es en el campo en el cual, y dependiendo del contexto, que uno va seguramente a tener algo de experiencia y después cuando estés aquí en este espacio te preguntaré cómo lo hiciste. Ahora, Carlos nos hace acá. Si durante las pruebas, Carlos Manuel, una pregunta que nos hace, si durante las pruebas recién identificadas pueden
recién identificas casos no mapeados oportunamente, esto puede incluirse en la matriz de riesgos como un ítem que exprese casos no identificados previamente que pueden alargar las pruebas y o lógica del negocio. Claramente eso es una razón bien importante. Y aquí Carlos hace referencia a algo y es, em, en su momento creo que los, eh, eh, los product owners, en el caso de desarrollo de software, son, digamos, un insumo bastante brutal. Digamos que yo he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de software y ha sido muy escaso la oportunidad en la cual se ha podido dividir el proyecto en dos fases, digamos, la fase de arquitectura y diseño y basado en eso, la fase de ejecución. Entonces es básicamente como para mí el ideal es como, quiero hacer un edificio, primero cómpreme los planos del edificio, los análisis de suelos, los estudios de suelo, y ya basado en eso, pero no te rías porque me ha pasado 2 veces que me han comprado el proyecto así, pero obviamente en un espacio corporativo, en un espacio de licitaciones, en un espacio de, no sé, millones de dólares o de cientos de miles de dólares, pues no sucede de esa forma. Digamos, la parte de diseño, análisis, levantamiento de requerimientos, historias de usuario y demás, dependiendo obviamente del tipo de metodología o framework que uses, pues eh, es difícil que eso suceda. Yo tengo por ahí un artículo, alguna cosa que yo que escribí hace algún tiempo, que decía que eh, eh, facturamos en Waterfall, pero trabajamos en Agile. O sea, sí, o sea, facturamos en Es que Waterfall, es pero así. trabajamos en Agile y nos toca mapear esos dos puntos. Y Carlos Manuel nos pregunta, ¿cuánto juega la inteligencia emocional en un project manager cuando el proyecto está en una etapa muy crítica? Bueno, ese punto de muy crítica es una etapa en la cual el proyecto está en un estado crítico, pues ya es un tema bien complicado, pero ¿cómo manejarías tú la inteligencia artificial o cómo la inteligencia artificial, la inteligencia emocional del project Emocional. manager para manejar el proyecto en una situación Mira, complicada? yo creo que juega muchísimo. Es más, Ujú. es parte fundamental de cómo manejas tú las situaciones, es cómo manejas, o sea, cómo te manejas tú como persona dentro de las situaciones críticas. Entonces, ¿qué tanto juega? Juega muchísimo. Si nosotros en una situación de crisis perdemos los papeles y empezamos a lanzar los gritos y entramos en crisis y en presión, todo el equipo se va a desordenar y vas a tener respuesta, sí, pero probablemente no la más adecuada porque vas a estar jugando en un entorno donde la gente no va a estar cómoda, donde va a estar presionada al máximo y los resultados no necesariamente van a ser los que tú estás esperando. Entonces, siempre van a haber momentos picos, siempre va a haber presión y siempre van a haber momentos en los cuales probablemente las formas no sean las más dulces para poder gestionar a los equipos, pero creo que ahí es donde también tú vas aprendiendo con el tiempo que una situación de crisis no necesariamente significa entrar a levantar la voz y a dar órdenes y a decir todo el mundo lo hace porque lo hace y mañana tiene que estar porque yo lo digo. Sí, no, Es eso no va a pasar. simplemente entrar y ver y entender el problema nuevamente y sentarse con todos y discutir el problema y ver de qué manera lo hacemos viable o qué manera encontramos las soluciones. Ahora, en una situación de crisis tampoco es que le vas a estar preguntando a todo el mundo lo que quiere o lo que opina o lo que piensa. Vas a tener que tomar ciertas decisiones. Y ahí es donde está el manejo, es donde hasta qué punto es la gestión como tal, el todos en armonía y vamos a preguntarles a todos juntitos y vamos a sacar todo esto y hasta en qué punto tú tienes que tomar el control y decir, bueno, esto se va a hacer así y así, punto. Y lo vamos a direccionar de esta manera y cada uno tiene una responsabilidad para salir de la situación donde estamos. Pero eso es un poquito de el manejo que cada uno va teniendo y el conocimiento que tienes del equipo.
Entonces vas a saber qué tareas le puedes asignar a tal o cual, o cómo repriorizar las tareas, o a quién tienes que sacar de dónde para colocarlo en una situación extrema para que podamos avanzar más rápido con ciertas tareas. Entonces, ¿qué juega la inteligencia emocional? Juega muchísimo. Claro. ¿Cómo lo vas manejando? Creo que es un poquito de experiencia y de conciencia. En la medida que tú te vas haciendo consciente de cómo afectan tus reacciones, tus formas, tu lenguaje a los equipos que tú tienes a cargo, es que vas midiendo y vas haciendo que esto se vaya transformando cada vez en lo que sea más adecuado para el equipo que tienes en ese momento, Ujú. ¿no? Cada equipo es completamente diferente y cada proyecto es completamente diferente. Entonces, el trato que le vamos a dar a la forma de solucionar los problemas va a ser muy diferente dependiendo de a dónde te estás enfrentando. No, eso es absolutamente cierto. O sea, no hay la más mínima posibilidad que un recurso, una persona que está trabajando con uno, vaya a dar resultados si uno lo trata mal. O sea, definitivamente eso, ni con la persona que te viene a instalar el, El el cable. cable. Sí, exacto. Sí, la fibra óptica. Estaba pensando en la fibra óptica, pero bueno, no hay forma. O sea, no hay forma de que funcione mal, funcione algo si tratas mal a alguien. Esmeralda nos comenta, hoy los proyectos de analítica y datos son cada vez más complejos y muchos equipos trabajan de forma remota o distribuida. Desde tu experiencia, ¿qué ha cambiado en la forma de liderar estos proyectos y cuáles son los principales desafíos que enfrentan los líderes actualmente? Y continúa con la pregunta, que Esmeralda, esas preguntas tranquilamente pueden ser un libro para responderlas, y es, ¿qué estrategias recomendarías para mantener la comunicación y el compromiso y la productividad del equipo? Esto, yo creo que existen cientos de libros sobre este punto, pero como te tenemos acá en vivo y en directo, pues nada, vamos a exprimirte hasta donde podamos, Marina. Por favor. Mira, o sea, el trabajo remoto nos cambió definitivamente las formas en que gestionamos los proyectos y creo que a muchos de nosotros en algún momento tenemos que haberlo visto en mayor o menor medida. Yo tuve la suerte de trabajar en remoto hace muchos años, ¿no? Porque trabajaba con equipos de otros países y no fue un cambio brusco como para mucha gente que le vino en pandemia. Ujú. Yo ya lo había hecho muchos años atrás, pero me costó cuando la primera vez tuve que empezar a trabajar de esa forma, de remoto, porque la presencialidad te da algo que es que tienes a la persona enfrente, puedes leer sus expresiones, puedes entender si está a gusto o no está a gusto con lo que le estás diciendo. Entonces, eso ante una cámara o ante muchas reuniones que tenemos sin cámara, porque no todos prendemos las cámaras en todas las reuniones, lo pierdes. Y no es exactamente lo mismo tener esas conversaciones a la hora de tener una reunión crítica, a la hora de tratar de resolver un problema, o a la hora que agarrábamos una pizarra y empezamos a dibujar y Ah, sí. veíamos qué es lo que teníamos que hacer. Entonces, sí creo que nos ha cambiado muchísimo, no por los proyectos de data analytics necesariamente, sino en general, desde el momento en que empezamos a trabajar con los equipos más distribuidos o desde el momento en que, como ahora, que muchas oficinas no regresaron a la presencialidad y tenemos a la gente técnica en remoto, desde sus casas. Entonces, el cambio es importante y no es menor. Y creo que ahí es donde tenemos mucho trabajo que hacer en la comunicación, otra vez, con los equipos. Ujú. Si bien ya no tienes la presencialidad, pero yo te diría, si tú tienes el equipo distribuido en un mismo lugar, deberíamos poder Sí. tratar de que vengan por lo menos una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes a la oficina y poder trabajar con ellos. Eso es Pero ¿y algo, si no? y si Eh, no, el tema es, necesitamos hacer las dailies más seguidos. Tenemos Ujú. que tener la comunicación con ellos, necesitamos tener las dailies diarias, interdiarias, dependiendo del tipo de proyecto. Y estar en constante hablar con ellos, porque todo lo que perdiste con el remoto lo tienes que ganar de alguna u otra manera. Tienes que escucharlos. Y escucharlos no es que te estén buscando cuando ya el proyecto reventó por Teams, es
estar atento a las señales cada vez que hablamos con ellos, porque te vas a ir dando cuenta de que hoy todos estábamos juntos en el Teams y todos estaban participando y de repente uno se empezó a quedar callado y el otro no participaba más. Y entonces tú vas a ir notando algunas señales que te van a generar los estados de alerta, decir, hey, necesito investigar qué es lo que está pasando acá con estas personas dentro del proyecto. Sí, lo Entonces, que, lo que dijimos el al principio, o sea, nosotros como project managers tenemos que tener percepción extrasensorial, telequinesis, una bolita de cristal, algo de psicólogos, algo de brujos, porque definitivamente eso que acabas de decir es clave. O sea, y, y voy a decir algo que digamos, clave en ciertas cosas. Hay personas que tienen esa sensibilidad más desarrollada que otras personas. Y probablemente esa sensibilidad que tú decías de poder leer eh, sí, la expresión no verbal, la corporalidad, demás, es clave. Y eso definitivamente, pasar eso a un entorno remoto en donde ni siquiera prenden la cámara, en donde hay una persona en Canadá, otro en Estados Unidos, otro en Brasil, otros dos en la India y uno en el Reino Unido, cada uno hablando con ritmos, horarios, diferentes niveles de café en la cabeza. O sea, tener esa sensibilidad es bien, bien importante, es súper importante. Entonces, Esmeralda, pues digamos que vamos a darle la oportunidad a otra pregunta, pero creo que estamos alineados en cuanto a las estrategias para mantener la comunicación. O sea, desarrolla su sexto sentido porque definitivamente nos toca. Tenemos que tener esa sensibilidad. Sí, o sea, y yo creo que hay algunas herramientas que podemos usar y yo creo que el tener la capacidad de identificar, o sea, la frecuencia con la que tenemos que tener las reuniones con el equipo. Y no solamente son las reuniones donde tenemos que revisarles las tareas o los puntos, tener esos espacios de virtualidad donde podemos conversar con ellos fuera de los entregables, donde Ujú, podemos tener un 30 minutos de distensión simplemente para que hablemos del clima, ujú. nos va a permitir empezar a conocerlos un poquito más. Y en el tema de remoto, este espacio es necesario, De ¿no? todas Porque formas, necesitamos generar el vínculo con los equipos que nos permitan lograr los objetivos. sí, volvemos de pronto a algo que habíamos hablado inicialmente. Organizar como inicialmente una arquitectura humana y entender quién está haciendo qué y cómo lo hace y probablemente tratar de entender un poco cuáles son las expectativas que tienen estas personas en cuanto a su trabajo. Porque definitivamente hay personas que por dinero, eh, por 100, $200 más, cambian de contrato tranquilamente. Otras personas esperan tener un poco más de flexibilidad laboral, otras personas esperan, digamos, estabilidad, otros esperan que no los frieguen, que no les moleste mucho la vida, otros esperan tener buen ambiente en equipo. Digamos que hacer ese ejercicio inicial creo que es muy, muy valioso y tener esos 30 minutos, digamos, extra académicos es bien, bien, bien importante para poder de alguna forma mapear, sí, hacer ese mapa de esa arquitectura de cómo está el equipo y cuál es la motivación de cada uno de los integrantes. Yo recuerdo en una experiencia pasada, teníamos un, un líder técnico que era feliz esperando a que todo reventara, porque esta persona, ella salía a salvar la patria. Entonces, era bien, bien interesante, o sea, tenía una notoriedad brutal y a pesar de que en el transcurso del proyecto, en el transcurso de las interacciones, se evidenciaba que había fallas técnicas, esta persona no hacía nada, se quedaba callada. Solamente cuando reventaba el problema, ahí sí salía a salvar la situación. Y eso era o sea, probablemente, y eso fue algo que yo pude descubrir después de un año, año y medio de interacción. Y obviamente cada persona tiene sus diferentes motivaciones y llegar a mapear eso eso es un reto bien, bien, Un reto bien bien interesante. importante. Bien, Sí, bien, es bien bien, bien interesante. interesante. Alejandro nos dice, la rotación, la rotación en los equipos claves aumenta la presión y constituye un reto enorme para el líder.
¿Qué comentario nos puedes aportar en este punto, Marina? Sí, o sea, y tiene un impacto directo en los entregables y tiene un impacto directo en la percepción del cliente sobre qué tan Sí. serio eres, porque si todas las semanas le cambias a la gente, tienes un punto en contra a veces con el cliente que ya se acostumbró a hablar con la persona X y de repente le dices Y y Z, pero es parte de, yo creo que es parte de hoy, a diferencia de hace unos 15, 20 años, donde tus equipos estaban consolidados y la gente hacía carrera y no los ibas a cambiar, salvo que crecieran porque se iban a una nueva posición. Hoy con las nuevas generaciones, con los equipos ahora, los chicos se mueven mucho de posiciones, sobre todo Ujú. la gente joven. Entonces, es una dinámica que ya no es ajena para muchas de las compañías y creo que es una dinámica que el project manager tiene que empezar a manejarla. Y ahí es donde empezamos a trabajar otro tema que tiene que ver con cómo estamos documentando todo, cuál es la traza que estamos dejando de todo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene cada uno de los miembros del equipo sobre lo que está generando, los productos que están generando y cómo los están documentando? ¿Por qué? Porque la rotación al ser tan alta, la información tiene que quedar registrada de tal forma de que la siguiente persona que venga tiene que poder entenderla, tiene que poder continuarla, tiene que poder darle continuidad al trabajo que están haciendo. Entonces, sí es muy, muy importante, y creo que incluso más que antes, tener una adecuada gestión de la base de conocimientos y de los productos que estamos gestionando en el proyecto. Entonces, ahí la dinámica de cambio no se puede controlar hoy. No, Ujú. Sí, no, los no, equipos se van es a difícil. mover, la gente se va a mover, ¿no? Es aprender a lidiar con esto y es aprender a qué mecanismos tienes que tener para que el impacto de la rotación no sea tan alto. Y una de las estrategias es la retención de personal, que en el mundo ideal es qué tan comprometido está la gente que está trabajando contigo en el proyecto y qué tan viable ves tú que este equipo sea mantenible por el tiempo del proyecto. Que eso es lo primero que deberíamos tratar de lograr y decir, bueno, si este equipo no se va a mover, les gusta, están convencidos, es parte de lo que quieren hacer y demás, que es mucho trabajo nuestro, pero llegado al punto es gestionar el cambio, es una Ujú. gestión de cambio y esto tenemos que poder hacerlo. Te voy a hacer una apuesta, Marina. ¿Cuál ha sido el recurso que menos te ha durado dentro de un proyecto? Tú has tenido 250 personas, has tenido reportes directos, el que menos te ha durado, y creo que yo te voy a ganar. Mm, El que menos me ha durado en un proyecto, yo creería que fue una semana aproximadamente, Ah, bueno, no, estamos igual. porque, Sí, cinco porque no, días. no, no se sintió cómodo y no se sintió cómodo en la responsabilidad que le dimos y se fue. Sí, 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 a mí me pasó exactamente igual. 5 días duró y se fue. Así, o Sí, sea, ya, entre que terminaste de darle la inducción y le diste las tareas y empezó a hacer los primeros trabajos y adiós. y adiós. Sí, o sea, entonces, Alejandro, de verdad, este tema de la rotación es eh, desgastante, sobre todo cuando trabajamos en temas digitales, en temas, particularmente, yo tuve la oportunidad también de trabajar como gerente de proyectos en marketing digital. Jesús, María y José, eso es impresionante, o sea, es mm, no, es desgastante y genera muchísima, muchísima presión. Entonces, sí, lo que dice Marina, absolutamente alineados. Tenemos que entender expectativas, entender a las personas cómo, por qué se unen a un equipo. Em, y va una pregunta mía, Marina. Digamos que tú, desde el punto de vista, desde el punto de delivery manager o gerente de delivery versus una PMO, ¿quién debería manejar esa documentación? Porque de pronto puede haber como una especie de línea difusa entre la PMO, que en teoría tiene que dar las herramientas para que todos los proyectos, digamos, resistan o sean resilientes al cambio, y el delivery manager, que está, creo yo, un poco más de cara hacia el cliente. No sé yo tampoco lo tengo muy claro, la verdad, pero
¿Cómo lo harías tú? O si tuvieras que hacer una consultoría, ¿cómo lo harías? Es que depende un poco de cómo está organizado, o sea, cómo estás en tu organización definidos los roles. En muchas organizaciones la PMO simplemente es un habilitador de los artefactos que necesitas para la gestión de proyectos. Ellos ven que existe un repositorio, que los artefactos sean los adecuados, todos los formatos, los controles y por ahí que tienen alguna responsabilidad de control desde el punto de vista de integración de los tableros para reportarle a la gerencia el portafolio de todos los proyectos, pero no están en la gestión per se del proyecto. Ujú. Ese es un tipo de PMO que existe y es bastante Sí. común. Hay otro tipo de PMO que es la que tiene a los project manager adentro y es la responsable per se de la ejecución de los proyectos y todos los equipos del delivery están distribuidos en las áreas usuarias, en las áreas de tecnología, digamos, dependiendo del tipo de servicios que des. Esa es otra forma de gestionar los proyectos. En esos casos, sí, las PMOs están mucho más involucradas en la definición de qué, cómo y dónde debo guardar la información del proyecto, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cuál es el estilo, cuál es el tipo de PMO que tú tengas. Hay empresas que no tienen una PMO, ¿no? Y Ujú. que los gerentes de proyectos son los responsables del end-to-end. Hay una definición de todos los artefactos que deben usar, pero todo cómo se va a hacer, dónde lo van a guardar, qué tipo de información deben gestionar, son ellos los responsables como tal. Y no hay una PMO per se que esté detrás de ellos viendo que la gestión se haga de la manera adecuada o no. Entonces, finalmente, independientemente de que tengas o no una PMO o del rol que funja la PMO en tu organización, a nosotros como gerentes de proyectos son los que tenemos que asegurar que toda la información que necesitamos, que toda la información que generamos se guarde de la manera adecuada en los repositorios que están definidos de acuerdo a tu organización y que tú estés tranquilo con la información que estás generando, que tu gente está generando, que es la que vas a necesitar para cuando tengas que ir a hablar con el cliente, que es la que vas a necesitar cuando necesitas que te firmen un entregable y que está alineado a los contratos que has firmado. Porque finalmente todo se reduce a qué es lo que yo firmé con el cliente, qué es lo que le tengo que entregar y qué es lo que tengo que generar para que me apruebe finalmente o me acepte el producto que yo le estoy entregando. Entonces, Sí. sí hay un marco de lineamiento desde la PMO, pero termina siendo la responsabilidad del gerente del proyecto o del gerente del portafolio de proyectos. Sí, aquí Daniela nos dice, excelente Marina, igualmente me adhiero al comentario de Daniela, muchísimas gracias. Ahora bien, digamos que eh, creo que me voy a ir un poquito, me voy a desviar un poquito sobre algunos puntos, y es que digamos que Colombia y Perú en este momento tenemos una coyuntura bien interesante, estamos cambiando de gobierno, estamos cambiando o sea, estamos haciendo un giro hacia alguna dirección, no voy a decir ninguna de las dos, pero vamos hacia cierto lado. Eh, y digamos que dentro de la experiencia que hemos venido teniendo, particularmente yo he tenido la oportunidad de alinearme o de gestionar proyectos de entidades gubernamentales. ¿Sí? No voy a decir cuáles, seguramente tú has tenido también que liderar proyectos pues como cuyo cliente es el gobierno, ya sea de Perú, ya sea de Colombia. Normalmente en estos proyectos, y es algo que es un lastre, creo yo, ojalá se acabe, que es de nuestros países latinoamericanos, tenemos lo que yo llamo las agendas ocultas, ¿no? Las conversaciones por debajo de la mesa, el chat en donde se toman decisiones extracurriculares, pero que efectivamente son las que cuentan. No sé si has tenido este tipo de situaciones, Marina, que esto le adhiere una capa de presión a los proyectos y a los entregables a otro nivel. ¿Has O tenido sea, estas situaciones, Marina? sí, o sea, a ver, sí la he tenido hace muchos años. Cuando trabajas en corporaciones, finalmente es poco probable que eso pase porque tienes muchos lineamientos, muchos controles, muchas cosas que no permiten que estas situaciones se estén dando, porque es parte un poco de la imagen que también proyectas y el servicio que tienes que dar
como corporación. Entonces, estamos como un poquito más protegidos de que estas situaciones Ujú. se nos den, eh, y gracias a Dios no, últimamente no he tenido que enfrentarlos, pero hace muchos años, o sea, trabajaba yo en otras empresas donde sí teníamos proyectos con el Estado y donde sí teníamos pedidos desde el lado de los clientes, de nuestros usuarios finales, sobre cuándo debo entregar o cuándo no debo entregar, porque se alineaba un poco con las necesidades de ellos como organización. Gracias a Dios no nos pidieron nada raro, pero sí habían cambios dependiendo de las necesidades de lo que ellos querían reportar y en qué momento querían reportarle a las gerencias internas sobre la finalización de los proyectos, independientemente de que todavía no habíamos terminado o ese tipo de cosas. Entonces, sí es complicado. Pasa mucho por cuál es el lineamiento y cuál es la dirección que te den en la compañía donde estás trabajando. Hay Ujú. compañías que se alinean mucho más a estos requerimientos porque trabajan mucho con el Estado y porque de alguna manera tampoco es que quieren perder el sponsor y entonces sin cruzar ninguna línea, sin ir sobre algo que te estén pidiendo que no esté dentro de lo que es válido, digamos, ¿no? Eh, Desde el punto de vista ya de tu ética, pero sí hay cosas que son negociables desde el punto de vista de cuál es la visibilidad que ellos querían darle al proyecto, de qué forma querían entregarlo, cómo lo hacían más vendible para su trabajo, que le sumaban un poquito más de complejidad porque te exigía que le tomas un tiempo extra a prepararle toda esa información que la gente te estaba pidiendo de cara a lo que ellos querían reportar en sí hacia adentro. Entonces, Claro. yo creo que esas situaciones se dan siempre y cuando no cruces ninguna línea con todo lo que tenga que ver con ética, si no cruzas ninguna línea con lo que tiene que ver con lo que realmente la compañía tiene como lineamientos para el manejo de los proyectos. eh, hay momentos en los que tienes que ser flexibles, ¿no? Ujú. Porque finalmente es un cliente que se mueve de una manera diferente que la que te mueves tú en un privado. Entonces, hay momentos en los cuales puedes ser flexible en el contexto de los vas a ayudar, les vas a entregar la información, les vas a hacer la PPT, no sé, les vas a dar 3 o 4 cosas más de las que te estaban pidiendo, que te va a tomar un tiempo extra, A pero mandarle tiquete de avión para que vaya a la reunión en Cartagena, al Congreso, porque es ahí, ahí, importante. ahí, Mm. ahí vamos viendo un poco cuáles son los lineamientos que tiene cada compañía. ¿No? Sí, O total. sea, trabajar en una corporación, por ejemplo, no te permite hacer ninguna de ese tipo de concesiones con empresas del Estado. Somos mucho más, eh, tenemos mucho más lineamientos, ¿no? Entonces, y creo que es bueno porque de alguna Claramente. manera te permite ser neutral en muchos aspectos y no te expone desde el punto de vista del project manager a tener que dar ningún tipo de respuesta cuando hay algún pedido del Estado. La respuesta es claramente no, No. no, no. O No. sea, Sí, sí, disculpen, claro. pero no. Sí, no, ahí sí Entonces, hay. te da algunas ventajas y te expone un poco menos, pero también he trabajado en empresas que no fueron corporativas y también hay cosas que te piden que la respuesta es no, definitivamente no, no te voy a firmar un acta diciendo que te lo entregué un mes antes, no voy a presentar un documento que diga que ya terminé cuando no terminé. Y hay cosas que sí, ¿no? O sea, te puedo ayudar y te ayudo a hacer una presentación más vendedora para tu jefe, Una te ayudo, capacitación. o sea, una Sí, capacitación adicional a tu que equipo, que sí, no me claramente. generaba costo, o sea, hay que jugar un poquito de en qué punto, ¿no? Pero siempre Sí, respetando total. la línea ética, que creo que es lo más difícil cuando trabajas en el Estado porque te encuentras con todo tipo de cosas. Sí, totalmente. O sea, digamos que particularmente aquí, digamos, en Colombia y pues, particularmente no en ciudades grandes, pero en provincia, digamos, hay cierta forma en la cual se hacen las cosas porque hay cierta visión sobre quién es digamos, el cliente más importante, así no aparezca en ninguna parte del contrato, en ninguna parte de la matriz de responsables, hay cierta persona que
No, no, como te digo, en temas corporativos no, en temas en ciudades grandes no, pero en provincia normalmente siempre hay un stakeholder eh, Que aparece por ahí. que aparece y es el que toma las decisiones y demás, con el cual tenemos que estar, pues tenerlo en cuenta, esos stakeholders invisibles que aparecen por ahí. Pues Marina, nos quedan 5 minutos. Si hay alguna persona que quiera aportar algo, que quiera hacer alguna otra pregunta, pues bienvenidos. Nuevamente Alejandro, excelente. Gracias a ti, gracias Daniela, gracias Esmeralda, a todos los que están acá. Pues nada, pregunta final. Marina, ¿cómo es, pues particularmente la nueva situación? Y aquí saliendo un poquito del tema de proyectos, pero ¿cómo es la nueva situación de Perú ahorita con la nueva dirigente, pues la nueva persona, no sé si ya esté oficialmente nombrada, y cómo ves a Colombia con este giro que tenemos actualmente en cuanto a la dirección, que probablemente sea como algo que esté sucediendo, porque de alguna forma ya pasó en Argentina, pasó en El Salvador y está tomando otra dirección. ¿Tú lo ves como algo que probablemente sea una variable de entorno, entre comillas, por ponerlo, para un factor externo que pueda afectar nuestros proyectos, ya sea de tecnología, ya sea de infraestructura, ya sea de oil and gas? ¿Cómo lo verías en este Sí. momento? A ver, las situaciones políticas de cada uno de nuestros países son complejas. Son complejas y son difíciles no digo de opinar, pero cada uno tiene una visión desde su perspectiva personal de qué es lo que cree que es lo mejor o no para la parte del gobierno. Te hablo desde el genérico para no hablar desde el específico de si Ajá, vamos por una línea u otra, porque creo que eso ya es bastante particular. Creo que sí, es una variable bien importante. O sea, los cambios de ujú, gobierno son una variable bien importante para sobre todo la venta de los proyectos, más que la ejecución, porque una vez que ya estás ahí metido, tienes plazos, tienes contratos que cumplir y demás. Salvo que estés tratando con el gobierno, para el privado los plazos y todo lo que ya hayas vendido no se va a ver afectado. Sin embargo, para salir a buscar nuevos proyectos, para ver nuevos negocios, los cambios de gobierno siempre son una variable importante. Y es una variable que tenemos que considerar dentro del forecast, inclusive, de qué es lo que queremos vender o qué es lo que queremos cerrar para este año, porque sí se va a ver impactado, porque hasta que no veamos cuáles son las primeras medidas que toman nuestros gobiernos, no vamos a saber si siguen con una línea X o una línea Y, y eso a su vez hace que las empresas guarden un poquito las ganas de invertir probablemente hasta el segundo semestre de este año, hasta que veamos realmente dónde estamos parados. Entonces, sí tiene un impacto en el trabajo que hacemos definitivamente, pero creo que es algo, o sea, que naturalmente se está dando, como dices, en todos los países que creo que tiene que pasar. Hay un recambio que se tiene que dar naturalmente ujú. cada 4 o 5 años, con los que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es igual que los proyectos, vamos a tener que gestionar en la medida de las cosas que se vengan, ¿no? O sea, y personalmente vamos a tener que drivear nuestras acciones o hacia dónde queremos ir en función de que, si nos alineamos o no con lo que está viniendo con los nuevos gobiernos que vamos a tener en ambos países. Entonces, creo que sí nos toca un momento en el cual tenemos que sentarnos a pensar qué es lo que queremos hacer desde el punto de vista personal y profesional y ver si estamos en el lugar adecuado, estamos en el momento adecuado, queremos ir con la línea con la que viene y si es así, para adelante, y si es no, es nuestro plan de qué tenemos que hacer para movernos a algún sitio, o algún lugar o algún proyecto o algún proyecto en remoto, con algún lugar donde nos sintamos un poquito más cómodos con lo que Claro. está viniendo, ¿no? Sí, sí, totalmente alineados. Y voy a hacer los últimos dos comentarios. El primero de Esmeralda. Muchas gracias, Marina, por compartir con nosotros tu experiencia y todos estos conocimientos. Como reflexión final, ¿qué habilidad crees que marcará la diferencia en los próximos años? Asumo que es diferencia como gerentes de proyectos de los próximos años.
Mira, ahí justo lo puse en un post hace unas semanas, es el uso de la IA no es ajena a nosotros como gerencia de proyectos, creo que es un habilitador extremadamente importante. La Ujú. IA no nos va a reemplazar en ningún motivo, o sea, bajo ningún motivo vas a tener una IA de gerente de proyectos, porque hay un trabajo persona a persona, Pues sí, comunicación, percepción manejo de extrasensorial, lo que estamos cliente, hablando, o sea, sí, sí, o sea, eso no va a la- pasar, sí. pero sí nos puede aliviar muchas cosas del trabajo operativo, sí nos puede ayudar a descargar toda esa generación de información, generación de documentos, generación de informes, que nos va a permitir centrarnos a nosotros, que muchas veces siempre decimos, bien, tengo que hacer las 20 reuniones, pero no tengo tiempo porque tengo que hacer los 20 informes y la PPT para un gerente y la PPT para el Ujú. cliente. Y la Entonces, todo, documentación para los recursos que están cambiando a cada rato, dejarle la exacto. documentación bien organizadita para que cuando Entonces, llegue tenga cómo arrancar. todo eso que tenemos que hacerlo, pero que nos quita mucho tiempo operativo, la IA es un facilitador impresionante. Entonces, sí creo que es importante. Las empresas que tienen PMO se están preparando, están trabajando, las PMO ya están generando estos agentes que nos permitan generar la documentación. Los que no tienen PMO, mira, el acceso a la IA hoy es tan amplia que nosotros mismos como usuarios de Office, teniendo Copilot, ya podemos generar nuestras propias plantillas de agentes para poder hacer y ayudarnos con la comunicación. Entonces, ¿qué creo que nos va a cambiar o soportar el trabajo como gerente de proyectos? La IA, definitivamente para los siguientes años. Ujú. Y yo me atrevería, Esmeralda, a dar mi opinión en este punto. Y yo creo que es muy importante que una habilidad que tengas para los próximos años es no solamente comunicarte bien, como ya nos dijo Marina desde el principio, saber comunicarnos en inglés, pero una habilidad que es súper importante es entender inglés con diferentes acentos. O sea, eso es fundamental. O sea, esa habilidad en este entorno muy, muy global nos va a ayudar mucho. Probablemente la IA nos va a transcribir, porque todo lo hemos hecho, ¿no? Tenemos a alguien que, no sé, está en la India y probablemente no esté en una ciudad, Hyderabad, una ciudad grande de la India, sino esté de pronto en una provincia de la India y cuyo acento sea complicado y nos hemos soportado en la IA para entender un poco mejor, pero creo yo que entender y mejorar nuestra habilidad para entender diferentes acentos de diferentes idiomas de diferentes regiones del planeta va a ser súper, súper importante. Ese es mi punto de vista que puede ser bien, bien importante para seguir creciendo como project managers y ver un tema de globalización. Y voy ya a quitarte 2 minutos, Marina. Alejandro nos dice, la gestión de riesgos es otro punto clave que en muchas ocasiones se abordan como obligación formal a cumplir y no como una herramienta real y práctica de gestión de riesgos. La gerencia de proyectos es muy variable en cómo se maneja estos riesgos y muchos de ellos se materializan en hechos, obstáculos a la ejecución y hay mucha capacitación e intercambio de experiencia y sobre el qué hacer en esto. Sí, claramente cada cual, como decimos en Colombia, cada cual sabe cómo matar sus pulgas, pero definitivamente ahí hay un punto importante. La gestión de riesgos es clave y nuevamente tiene que ver cómo comunicar, cómo escalar, cómo decirle al cliente, oye, mira, Navidad ya se acerca, no te alcanzo a entregar el aplicativo. No si quieres que hagamos, ¿estás hablando de Navidad del año 2026 o año 2027? No te alcanzo a tener ese aplicativo para Navidad. ¿Cómo vería, qué comentario podrías hacer ahí aparte adicional a lo que nos dice Mira, Alejandro con yo, gestión de riesgos? yo creo que la gestión de riesgo, así como hemos hablado mucho de la comunicación, es un artefacto extremadamente importante que muchas veces no lo usamos de la manera adecuada. Lo usamos para hacer una matriz con nuestros colorcitos y le ponemos un porcentaje y lo ponemos en la PPT y le informamos al cliente y acá están tus riesgos, punto. Y nadie lo leyó, ni le tomó la importancia, ni no sé. Entonces, más allá de la gestión de riesgos como el teórico,
de hacer una matriz de riesgos es realmente hacer la gestión de riesgo. Y la gestión de riesgo del project manager no es informar del riesgo y decir, bueno, pero yo te pasé el correo y ahí estaba, ¿no? O yo les mandé 2 correos y les dije que esto iba a pasar. Es cómo vas a gestionar el riesgo, cómo vas a hacer que ese riesgo no se materialice, qué banderas tienes que levantar, qué negociaciones tienes que tener, a quién tienes que buscar para que ese riesgo no se dé. Porque finalmente, independientemente de que sea de otro equipo, el que dispara el riesgo, el impacto va a ser para ti en tu Ujú. proyecto. Entonces, o que sea del cliente, igual el impacto lo vas a tener tú porque el cliente tiene la razón siempre. Entonces, Ujú. pudo haber tenido la responsabilidad, pero no la culpa. La culpa la vas a tener Sí. tú. Entonces, creo que, creo que la gestión de riesgo es algo que a veces no dejamos de hacer, me corrijo. Creo que lo hacemos, pero lo hacemos de una manera desde el punto de vista de formalizar el riesgo y no gestionar el riesgo. Entonces, creo que ahí es donde está la clave para la parte de gestión de riesgos. Tomar el Sí. ownership y hacer el end-to-end de la gestión de los riesgos. Y como decimos aquí, levantar la mano y si es necesario escalar el riesgo, pues se escala, porque es que no, como tú dices, no se puede quedar en un email, en un mensaje en Teams, en un mensaje por WhatsApp, o lo que sea. Definitivamente, ya cuando el riesgo revienta, ya no es un riesgo. Ya es otro, Ya ya es un es, problema. ya es un tema que requiere abogados en algunos de los casos que hemos. No, no, en Sí, serio, claro. en serio, en serio. O sea, Sí, digamos que sí, sí, uno de puede, los, un sí, riesgo puede terminar siendo una resolución contractual de un servicio. sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Ahí sí estamos súper alineados. Marina, pues nos pasamos unos minuticos, pero pues creo que valía la pena estos minutos adicionales. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir conocimiento, por compartir experiencias y pues creo que me llevo un par de cosas bien, bien interesantes para mi gestión profesional. Espero que las personas que estuvieron acá durante la transmisión pues también se lleven un par de cosas se roben un par de ideas que nos compartió Marina en este espacio. Y pues para las personas que están viendo la grabación, pues nada, bienvenidos, sigan atentos a lo que estamos haciendo aquí. Marina, si te quieren contactar, si necesitan algo de tu parte, ¿cómo podrían hacerlo? ¿Cómo podrían contactarte? Encantada. O sea, muchas gracias ante todo, Juan Carlos, por la invitación. Es un gusto estar acá contigo y poder compartir algunas de las cosas que uno va aprendiendo a través de los años. Si me quieren contactar, no tengo ningún problema. Escríbanme por mensaje por LinkedIn. Ahí están mis datos en mi perfil. Me unen, me envían una invitación y empezamos a conversar. Atenta ahí Ujú. cualquier cosa que necesiten o cualquier duda, cualquier consulta adicional, estoy a sus órdenes. Marina, muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá. Pues nada, voy a finalizar la transmisión. Cuídense mucho y pues nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, gracias. Listo, Marina, muchísimas gracias.